Y bueno, mientras los hospitales en Estados Unidos enfrentan una seria crisis de personal y además las proyecciones de escasez son de hasta 140.000 doctores para la próxima década, una barrera burocrática, además que se considera absurda, mantiene de manos atadas a cientos, yo creo que más de 1.000, de profesionales de la salud cubanos que han llegado al país y que lamentablemente por esta condición de ser I-220A pues no han podido integrarse al sistema de salud norteamericano. La contradicción eh, básicamente es que con esta situación, ¿no? de la I-220A, pues muchos no se pueden regularizar, pero además está el tema de los que no tienen una I-220A, tienen un parol, pero están las pausas, los trámites migratorios están sumamente lentos y entonces no pueden comenzar a estudiar, no pueden hacer todo el proceso para incorporarse al sistema de salud norteamericano. Nos acompaña hoy el doctor Hidalberto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que usted ha estado levantando la voz por tantos médicos cubanos que lo único que desean es hacer parte del sistema de salud norteamericano. Sí, exactamente, Mario. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por invitarnos y por darnos la oportunidad de expresar nuevamente todo esto que nos está pasando, que como decías, es muy triste, porque son colegas que han venido, que a pesar de sus estatus, como bien decías, muchos son I-220A, pero otros simplemente son parol, otros simplemente aplicaron a una ley de ajuste cubano y están afectados por la pausa, esperando aproximadamente 1 o 2 años por un permiso de trabajo, que es lo que no les deja seguir adelante. Y en otros casos, los I-220A, que incluso muchos ya están trabajando, haciendo su residencia, pero viven en ese miedo de que no saben si aún siendo médicos ya en este país, ayudando a las comunidades, pues pueden ser deportados en algún momento. Doctor, usted decía que hay 27 médicos que ya completaron todos los procesos de Sí. reválido y que están listos para entrar a los hospitales, pero que no pueden por falta de estatus. Sí, e incluso va más allá, es aún peor el número, porque somos aproximadamente como 27 que ya estaríamos listos para aplicar este ciclo que empieza en septiembre para entrar a una residencia médica y aportar al sistema de salud. Pero hay 4 colegas que incluso ya tienen esa plaza que deberían haber empezado en julio y no han podido empezar porque no les han dado el permiso de trabajo aún, lo cual es una contradicción porque es un tema de interés nacional, es un tema de interés para el país porque hay un déficit de médicos que es sabido a voces, la necesidad de médicos que tenemos. Sí, y de hecho que también sé que muchos médicos han pedido, y pues esto me ha tocado cubrirlo a lo largo de los años, el recuperar aquel programa de refugiados que había para los médicos que escapan de la esclavitud moderna, aquel Cuban Medical Professional Parole Program, que fue eliminado por el presidente Barack Obama cuando también eliminó la Sí, política de pies secos, pies mojados, a cambio de que el régimen cubano pues cediera, no sabemos en qué, pero eh, concesiones que le hicieron al régimen cubano en aquella época y pues ese programa nunca se regresó y los médicos cubanos siguen siendo esclavizados. Ahora, hablando de los médicos que están aquí, el proceso para toda la reválida toma más o menos como 5 años. Sin embargo, cómo las personas sobreviven durante 5 años sin un permiso de trabajo, sin poder trabajar, sin poder mantenerse. sí, Mario, es increíble y es una de las cosas que me han impulsado a mí para llevar esta lucha de darle visibilidad porque es increíble la capacidad que tienen nuestros colegas para luchar, para seguir adelante y estudiar para un examen que es considerado de los más difíciles del mundo. Y aún así tienen el poco dinero que tienen ahorrado, lo poco que la familia les puede ayudar, lo están dedicando simplemente a estos estudios que quizás lo pueden hacer quizás en 1 año, 2 años, los dos primeros exámenes, pero es un dinero, es un sacrificio familiar, es un sacrificio humano para estas personas. Hay anécdotas que es lo que me ha lanzado a mí a esta campaña que estoy intentando darle visibilidad, porque cuando te escriben los colegas por privado y te cuentan la situación que están viviendo, de cómo se están preparando, que mentalmente es un examen que consume muchísimo, es años de estrés, te lo digo yo que ya hice los 2 exámenes y durante el primer año no sabía de familiares, no sabía de amigos porque es encerrado simplemente pensando en esto. Es un estrés que no te deja salir a la calle. Incluso sumado a esto, están viviendo todos estos problemas, que se lo digo a ellos que
es de aplaudir como aún siendo el caso de los I-220A, que no saben si los pueden deportar, incluso yendo a tomar el examen, lo han hecho. Y tengo compañeros que me enorgullecen muchísimo de que a pesar de este estatus ya están trabajando como médicos y han seguido adelante sin importar las dificultades. Habla del valor que tenemos los cubanos para salir adelante sea lo que sea. Así es, y también del deseo, ¿no?, de integrarse en la sociedad norteamericana, porque muchos de estos médicos, y esto es importantísimo, muchos de estos médicos están sirviendo en comunidades donde no hay presencia, o no hay la suficiente presencia de personal de la salud. Y no solamente que están sirviendo en comunidades que lo necesitan, sino también pues que tienen que aprender el idioma, que tienen que ir a lugares donde no necesariamente son lugares latinos, y ahí están, y la gente lo está haciendo, y yo creo que hay una calidad, ¿no?, de estos profesionales cubanos que es importante reconocerla. Y quiero hablar de esto porque muchos profesionales también de estos que están integrándose al sistema de médico de los Estados Unidos abandonaron las misiones médicas Sí. del régimen cubano y tienen un castigo por la dictadura cubana, que en 8 años no pueden regresar a su país, son considerados traidores, son considerados personas que abandonaron la revolución y todo esto. Es decir, tienen una doble vulnerabilidad, porque por una parte están desamparados por las leyes de su país, de la dictadura cubana, y por otra parte, aquí tampoco pueden revalidar su título. Sí, exactamente. Para argumentar, lo primero, lo que has contado de cómo están sirviendo en partes donde los demás médicos no quieren ir desafortunadamente, de cómo no les interesa lo difícil que sea hacer los exámenes, pues han seguido adelante. Y es algo que yo decía cuando empecé a pedir ayuda en un inicio, pues malinterpretaban quizás como que queríamos ayuda en que hicieran más fácil los exámenes y tal. Y yo se los decía, no queremos ese tipo de ayuda. Nosotros vamos a cumplir con todos los exámenes, vamos a ir donde haya que ir, vamos a aprender inglés, nos vamos a adaptar a la sociedad y queremos contribuir a la sociedad. Lo único que nos limita es un estatus legal que, como tú decías, antes existía el parol para los médicos y cuando Obama pues lo quitaron. Y ya existe ese precedente que yo creo que a día de hoy, con la necesidad de médicos y con el valor social que tienen estos médicos, porque estamos hablando, somos una comunidad de médicos cubanos de mi generación de más de 1.500 aproximadamente, pero afectados por todos estos trámites migratorios hay más de 300 médicos. Y son 300 que yo tengo el conocimiento, pero estoy seguro que hay muchísimos más. Y entonces son médicos que quieren aportar, que quieren contribuir, que se lo decía a muchas personas del exilio, incluso a las oficinas de los congresistas cuando les he pedido ayuda, que yo creo que no son conscientes del valor social que tienen estos médicos, porque incluso son colegas que han atendido a miembros del exilio, que han ido a una consulta y ahí los hemos podido conocer, y son gente que ya están contribuyendo con el país, pero que queremos contribuir más. Y lo segundo que decía, que es una contradicción política, porque yo conozco un caso que también me ha tocado, que se lo he comentado a varias personas, de un colega que estaba en Brasil, en las misiones médicas en Brasil, y este colega pues denunció en la ONU el trato que tenían por el gobierno, y luego cuando salió el gobierno de Lula dice que fue amenazado de muerte y tuvo que salir huyendo. Y me cuenta este colega que está dispuesto a dar su testimonio cuando quieran, que cuando llega a la frontera y va a dar su testimonio de por qué se tuvo que ir de Brasil, que es perseguido político, que en Cuba se le hizo un juicio político en ausencia, pues en la frontera le dijeron que pasara, que los cubanos siempre estábamos inventando, que no le importaba el testimonio y le dieron un I-220A. El tema es que este colega lleva 4 o 5 años aquí y no se ha podido regularizar aún en esta situación, que es perseguido político. Entonces hay una contradicción enorme que tenemos que dar visibilidad y que las personas sean conscientes de todo lo que están pasando estos colegas. Muchísimas gracias, doctor. Aquí en Martí siempre van a tener las puertas abiertas para poder justamente abogar por los médicos cubanos. Esto lo hemos cubierto durante muchos años, desde cuando estaba el Cuban Medical Professional Parole, todas las condiciones en las que huían de esa esclavitud moderna, y por supuesto yo creo que los médicos cubanos, los profesionales cubanos que huyen de estas misiones tienen absolutamente todas las condiciones para ser clasificados como refugiados y a la misma vez para ser amparados como lo que son, como refugiados que huyen de un sistema que los ha utilizado y que se ha aprovechado
durante años del trabajo de los médicos. Muchísimas gracias, doctor, y aquí estaremos para seguir contando esta historia y espero que los congresistas, que estoy seguro que ven este programa, pues puedan tomar cartas en el asunto. Nada, muchísimas gracias a ti, Mario, a tu equipo y a todas las personas que se han acercado para ayudarnos, que hasta ahora no son muchos, pero los pocos que son se han notado y siempre agradecemos todo tipo de ayuda. Muchísimas Éxito, gracias. éxito, doctor.